Hola, soy tu host Ivette Montoya y les estaré contando como siempre la historia de hoy. Imagina esto, una noche de fiestas con amigos, risas, música y de repente una decisión que cambia todo. Micaela salió de una discoteca en Gualegua, Entre Ríos, pensando que iba a llegar a casa sana y salva. Pero ahí estaba Sebastián Warner, un tipo con un pasado oscuro que esa noche decidió arruinar la vida de Micaela y de muchos otros. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué Warner estaba libre? ¿Cómo reaccionó la comunidad? Vamos a desentrañar cada detalle, porque esta historia merece ser contada y recordada. Pero antes, recuerda que en este podcast hablamos de asesinatos y quizás su contenido pudiera ser perturbador para muchas personas, por lo que recomendamos discreción al momento de oírnos. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Bienvenidos a otro episodio más de Inusualmente Usual, el podcast donde exploramos los rincones más oscuros de la naturaleza humana y los crímenes más impactantes que han dejado una marca indeleble en nuestra sociedad. Como siempre, soy tu host, Ivette Montoya, y hoy tenemos un caso que sacudió a Argentina hasta la médula, el brutal asesinato de Micaela García. El mismo lo pudimos investigar y elaborar gracias a la colaboración de uno de nuestros escuchas. Gracias, Edwin, por todos tus aportes. Ahora sí, veamos qué te traemos. Micaela García era una joven de 21 años llena de vida, estudiante de educación física y activista en Gualegua, Entre Ríos, conocida por su apasionada defensa de los derechos de las mujeres y la justicia social. Micaela había participado en múltiples manifestaciones y proyectos comunitarios. Micaela era una militante del movimiento Evita y también del movimiento Ni Una Menos, ambos movimientos sociales muy importantes en Argentina y también en algunas partes del mundo. Micaela era una joven mujer con cientos de sueños y proyectos, comprometida con la sociedad y su comunidad, con compromiso por los derechos humanos y con el valor de la vida. La noche del 1 de abril del 2017, Micaela salió a disfrutar de una noche con amigos en una discoteca local llamada Kings. Pero esa decisión, lamentablemente, marcaría el final de su vida. Esa noche comenzó como cualquier otra. Micaela y sus amigos se reunieron en la discoteca para bailar y disfrutar de la música. A medida que la noche avanzaba, Micaela decidió regresar a su casa sola, una decisión que tendría consecuencias trágicas. Alrededor de las 5:30 de la mañana, Micaela fue vista por última vez caminando por las calles mal iluminadas de Gualegua. En su camino se encontró con Sebastián Warner, un hombre con un oscuro pasado. Warner había sido condenado anteriormente por múltiples agresiones sexuales y estaba en libertad condicional en ese momento. A pesar de su historial, había sido liberado temprano por buena conducta. Esa noche, mientras acechaba las calles, Warner vio en Micaela una oportunidad. Sebastián secuestró a Micaela y la obligó a subir a su coche, un Renault 18. La llevó a un lugar aislado donde la atacó brutalmente. Lo que siguió fue una serie de eventos tan horribles que conmocionaron a la nación. Micaela vivía en una pensión de estudiantes con otras chicas, las cuales, al ver que no regresaba, decidieron informar a su familia. Su familia y amigos
comenzaron a preocuparse cuando no tuvieron noticias de ella después de varias horas, ya que era inusual que Micaela no se comunicara. A este punto, su familia decidió acudir a la policía para reportar su desaparición y así iniciar la búsqueda. Durante días, la familia y amigos de Micaela la buscaron frenéticamente con la esperanza de encontrarla a salvo. La desaparición de Micaela movilizó a la comunidad y pronto se organizó una campaña masiva para encontrarla. La policía recibió varias pistas y finalmente, el 7 de abril, tan solo 6 días después, Warner fue detenido en la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires. Durante el interrogatorio, confesó el secuestro y asesinato de Micaela. Llevó a las autoridades a un campo en las afueras de Gualeguay, donde había dejado el cuerpo sin vida de Micaela, oculto entre la maleza. La noticia del asesinato de Micaela desató la indignación en toda Argentina. Estallaron protestas exigiendo justicia no solo para Micaela, sino también para todas las víctimas de violencia de género. El caso de Micaela se convirtió en un símbolo de los fallos sistémicos que permitieron que un reincidente como Warner estuviera libre. Su muerte fue un punto de inflexión que llevó a un profundo cuestionamiento de las políticas judiciales y penitenciarias del país. En las semanas que siguieron, se revelaron detalles desgarradores sobre la vida de Micaela y su pasión por ayudar a los demás. Sus amigos y familiares la describieron como una joven llena de energía y compromiso, siempre dispuesta a luchar por la justicia y los derechos de las mujeres. Micaela era una líder natural, involucrada en actividades comunitarias y movimientos sociales desde una edad temprana. En el otro extremo de este crimen tenemos todo lo contrario. Sebastián Wagner, con pasiones totalmente opuestas a las de Micaela, un individuo que representaba en carne propia los antivalores por los que Micaela luchaba tanto y era abanderada. Él mismo fue detenido por el secuestro y asesinato de Micaela, gracias a la movilización de la comunidad, los familiares de Micaela y la labor de la policía. Pero a ver, a este punto ya sabemos quién es la víctima, ya sabemos quién es el victimario, pero la verdad hay algo que todavía nos falta por entender. ¿Quién era Sebastián Wagner y cómo dieron con su captura? Detengámonos un poco y volvamos unos pasos atrás para entender un poco más este crimen. Empecemos hablando de Sebastián Wagner. El mismo era un hombre con un historial criminal significativo, conocido por su conducta violenta y delitos sexuales. Nació en Concepción de Uruguay, Entre Ríos, Argentina, y desde joven mostró tendencias delictivas. En el 2012, Sebastián había sido condenado por la violación de dos jóvenes mujeres, hecho que había ocurrido en el 2010. En uno de los casos, secuestró a una de las mujeres, la llevó a un lugar aislado y la violó brutalmente, el cual denota el mismo patrón empleado con Micaela y en el cual mostró a temprana edad su peligrosidad. Por estos dos delitos, Sebastián fue condenado a 9 años de prisión, pero él mismo fue liberado en libertad condicional en el 2016, solo unos meses antes de matar a Micaela, supuestamente por buena conducta. Es decir, después de cumplir tan solo 4 años de sentencia. Esta liberación anticipada fue extremadamente controversial y provocó críticas al sistema judicial argentino, especialmente después del asesinato de Micaela. Y es que el juez que dio la orden ignoró
todos los reportes psicológicos que decían que Sebastián no era un individuo listo para reinsertarse en la sociedad y que él mismo no entendía que el violar a una mujer fuera un delito. Sebastián, después de ser liberado, comenzó a trabajar en un lavadero de autos. Durante este tiempo mantuvo un perfil bajo, pero su naturaleza violenta no había cambiado. La falta de seguimiento adecuado y las fallas en el sistema de rehabilitación contribuyeron a que pudiera cometer otro crimen atroz. Al revisar la cámara de la discoteca Kings, se observa a Micaela saliendo del establecimiento sola, la cual era la discoteca donde había estado compartiendo con sus amigos. También, en la misma cámara de seguridad, se observa cómo Micaela toma la calle caminando en sentido contrario a cómo venían los vehículos, lo cual era una práctica habitual en ella como una medida de protección, dado su conocimiento en prevención de ataques como mujer, ya que de este modo se ve cómo se acercan los vehículos y se evitan sobresaltos que pongan en peligro su seguridad. De hecho, mientras seguían revisando las cámaras, los oficiales pudieron detectar el vehículo de Sebastián. Estas grabaciones, junto con el historial criminal de Sebastián, lo convirtieron en el principal sospechoso. En las cámaras se veía cómo él mismo iba dando vueltas a la manzana por la zona donde estaba Micaela. Como la misma iba en sentido contrario, a él se le dificultaba el poder interceptarla en un ataque sorpresa. Ya con estos datos, era seguro que Sebastián tenía algo que ver con la desaparición de Micaela. Adicionalmente, encontraron en el vehículo de Sebastián manchas de sangre y otros indicios que vinculaban a Micaela con él. La combinación de evidencia de video, testimonios y el análisis forense permitió a la policía localizar y arrestar a Sebastián tan solo 6 días después del secuestro. Finalmente, Sebastián confesó el crimen y condujo a las autoridades al lugar donde había abandonado el cuerpo de Micaela. También, otro testimonio importante fue el de una vecina que decía que escuchó alrededor de las 5 de la mañana a una chica gritar: "Suéltenme, no me maten", es decir, en plural, lo que hace pensar a la policía que había más de una persona involucrada. Pero ¿por qué y cómo la mató? La hipótesis que se barajaba al momento era que luego de llevar a Micaela a un lugar aislado donde la sometió a abusos sexuales, Sebastián había decidido asesinarla por estrangulamiento y posteriormente trasladó su cuerpo a un descampado en las afueras de Gualegua, donde lo ocultó entre la maleza. En el juicio, Sebastián fue condenado a cadena perpetua por los delitos de secuestro, abuso sexual y homicidio agravado. Su sentencia reflejó la gravedad de sus crímenes y la indignación pública que generó el caso. Además de Sebastián, otras personas también fueron investigadas y procesadas por su posible participación o encubrimiento del crimen, incluida su pareja sentimental y su jefe, quienes inicialmente fueron acusados de encubrimiento. El jefe de Sebastián, Néstor Pavón, y la pareja sentimental de Sebastián fueron inicialmente implicados en el caso debido a las sospechas de que pudieron haber ayudado a encubrir o no informar adecuadamente sobre la situación. Néstor Pavón, quien era dueño de la gomería donde Sebastián trabajaba, fue acusado de encubrimiento porque se sospechaba que había ayudado a Wagner a ocultar el cuerpo de Micaela. Según la investigación, Pavón habría tenido conocimiento de los hechos y podría haber colaborado en el encubrimiento del asesinato. La policía detuvo a Pavón bajo la acusación de encubrimiento y sospecha de violación, debido a la posible implicación en los movimientos del vehículo y otras pruebas circunstanciales. Las pruebas forenses y los testimonios recolectados lamentablemente no fueron suficientes para vincular a Pavón directamente con la violación. La falta de ADN y otras pruebas físicas que lo conectaran directamente con la agresión sexual impidieron que la fiscalía pudiera presentar cargos sólidos por violación en su contra.
Sin embargo, Pavón fue finalmente condenado por encubrimiento, ya que se probó que había ayudado a Wagner a ocultar el crimen, lo cual contribuyó a las dificultades iniciales en la investigación. Y a ver, aquí me gustaría hacer una pausa, y es que realmente hay varias evidencias de que Néstor sí tuvo un rol activo en la violación y muerte de Micaela. Primero, uno de los testigos claves, como ya antes mencionamos, declaró que Micaela hablaba en plural cuando le estaban montando al vehículo. Y además, con la personalidad aguerrida que tenía Micaela, era imposible que un solo hombre fuera capaz de someterla, montarla al vehículo y luego manejar quién sabe cuántos kilómetros para violarla y asesinarla. Además, en sus declaraciones, Sebastián sí apuntaba a Néstor como partícipe de todo. Una pena que no haya habido evidencia suficiente que lo demostraran. En cuanto a la pareja de Sebastián, también fue investigada porque se pensaba que podría haber sabido sobre el crimen y no haberlo denunciado. Sin embargo, durante el proceso judicial no se encontraron pruebas suficientes para demostrar que ella tuviera un rol activo en el encubrimiento. Durante el juicio, Néstor Pavón fue condenado a 5 años de prisión por el delito de encubrimiento agravado. Posteriormente, en el 2020, la Corte Suprema de Justicia de Entre Ríos redujo su condena a 1 año y medio, considerando que su rol en el encubrimiento fue menos significativo de lo que se había pensado inicialmente. La esposa de Wagner, por su parte, fue absuelta de cualquier cargo relacionado con el caso. La historia de Micaela no solo es un relato de una tragedia, sino también de la fuerza y la resiliencia de una comunidad que se unió para exigir cambios. En respuesta a su asesinato, se aprobaron nuevas leyes, como la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para todos los funcionarios públicos en Argentina. Esta ley busca prevenir la violencia de género y promover la igualdad. Los padres de Micaela, Néstor y Andrea, decididos a honrar el legado de su hija, establecieron la Fundación Micaela García La Negra. Esta organización trabaja para poder combatir la violencia de género y apoyar a las sobrevivientes, continuando la lucha por la cual Micaela dio su vida. A través de la fundación han implementado programas educativos, campañas de concientización y apoyo a víctimas de violencia. El caso de Micaela García sigue resonando en Argentina y más allá, recordándonos la importancia de la justicia y la igualdad. Su legado continúa inspirando cambios y exigiendo responsabilidad en la lucha contra la violencia de género. Bueno, ahora sí, llegamos a la parte final de nuestro episodio de hoy. Y a medida que reflexionamos sobre la historia de Micaela, recordamos el impacto profundo que la vida de una persona puede tener en toda una nación. Su legado continúa inspirando cambios y exigiendo responsabilidad en la lucha contra la violencia de género. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de la tragedia e impactante historia de Micaela García. Si tú o alguien que conoces está lidiando con problemas relacionados con la violencia, por favor, busca ayuda y apoyo en las organizaciones locales. Y bueno, no olviden suscribirse y dejar una reseña si les ha gustado este episodio. Manténganse atentos para más historias de crímenes reales que los mantendrán al borde de sus asientos. Hasta la próxima, cuídense y cuiden de los suyos. Bye.